Buenos días, América. Bienvenidos a En Primera Plana, su casa, la casa de todos, la televisión NTD del Epoch Times. Bien, todo parece indicar que la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos significará el fin de los procesos penales en su contra, al menos durante los 4 años que ocupe la Casa Blanca. Durante gran parte de este año, la Fiscalía ha presentado distintos cargos hasta en 4 procesos contra el ex de la nación, Donald Trump. Le han acusado de cosas como pagar supuestamente a una actriz de cine para adultos de forma indebida o de tratar de revertir el resultado de las elecciones de 2020. Unas elecciones que, según dice, le robaron. Trump siempre se ha declarado inocente de todos los cargos y ha calificado los procesos como motivados políticamente. En concreto, lo define como una caza de brujas con la que trataron de impedirle que se presentara a la reelección e hiciera campaña. Pero la pregunta es, ¿qué pasará ahora que ha ganado las elecciones estadounidenses? Pues un tribunal federal le acusa de que reclamó un fraude en las elecciones pasadas, las de 2020, a sabiendas de que las había perdido. Es decir, de llevar a cabo una mentira conscientemente. Algo, cuando menos, difícil de demostrar ante un tribunal. ¿Cómo se puede demostrar, díganme, que alguien hace algo por convicción o que, por el contrario, miente cuando hace algo? También se le acusa de intentar bloquear, con estas acciones que mencionamos, la recolección y certificación de votos después de las elecciones de 2020, cuando tuvo lugar la irrupción en el Congreso, que recordarán, se le acusa de supuestamente contribuir al caos. Además, ha sido acusado de retener ilegalmente documentos clasificados o secretos después de que terminara su primer mandato en 2021, y también de dificultar los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos de recuperar esos registros. Todas estas acusaciones corren a cargo del abogado especial Jack Smith, y todos los cargos se desestimaron en julio, después de que se descubriera que designaron ilegalmente o incorrectamente a este abogado especial. Es decir, que pese a que operó, nunca tuvo la autoridad que se requiere para llevar el caso. Ahora, el equipo de Smith está apelando ese fallo, pero poco importa si Trump llega a cumplir su promesa y despide a Smith inmediatamente después de asumir el cargo. Puede hacerlo, y esto posiblemente marque el final del caso. En mayo, un jurado de Nueva York lo declaraba culpable también a Trump de falsificar registros comerciales para pagar el silencio de la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Esta le amenazaba con airear un supuesto affair con Trump. El delito supuestamente consiste en que lo hizo con fondos que no debía. El Tribunal Supremo intervino a petición de Trump, quien requirió que se revisara el caso en base a que un presidente en ejercicio goza de inmunidad mientras realiza sus funciones y que no puede ser juzgado por sus decisiones oficiales. El equipo de Trump ha pedido que se desestime el fallo basándose en las conclusiones del Supremo. En el caso de que, a pesar de todo, el juez dicte sentencia, asegura Trump que apelará. Sus abogados también han pedido que se traslade el caso a un tribunal federal, y como se ha informado, puede que esto creara nuevas dificultades legales y les hiciera ganar tiempo. En Georgia, otro estado, los fiscales del condado de Fulton, con Fani Willis a la cabeza, emplearon las leyes estatales contra el crimen organizado para acusar a Trump. Le atribuyeron una supuesta conspiración para revertir su derrota en las elecciones de 2020. Trump, por su parte, no deja de repetir que amañaron las elecciones y se las robaron. Sus abogados también tratan de pausar este proceso judicial. Se espera que aleguen que un presidente no debería afrontar la carga de un proceso mientras esté en el cargo. Los expertos legales esperan que este caso contra Trump no avance mientras permanece en la Casa Blanca, al menos. En definitiva, su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos básicamente pone fin a los procesos penales en su contra. Esto, al menos durante su mandato. Cuando Trump asuma oficialmente el cargo, incluso podría utilizar su autoridad presidencial para desestimar los 2 casos presentados por Smith, quien fue designado, como decimos, por el fiscal general Merrick Garland, el jefe del Departamento de Justicia. Sin embargo, tiene menos margen de maniobra para tratar los casos presentados en la ciudad de Nueva York, el de Stormy Daniels y en el condado de Fulton. Tanto en eventos públicos como en las redes sociales, Trump
no se cansa de repetir que los casos penales en su contra, mientras tanto, solo buscaban interferir en las elecciones de 2024. ¿Y qué ha pasado con Wall Street durante estos días, durante estas elecciones? Pues el Dow Jones sube 1.500 puntos y ha alcanzado un máximo histórico tras la victoria de Trump. El promedio industrial Dow Jones ha disparado 1.500 puntos el miércoles después de que Donald Trump ganara su segundo mandato presidencial. Aparte de los mercados, el bono del Tesoro a 10 años subió 13 puntos básicos hasta los 4,43 puntos. El dólar se disparó y el Bitcoin alcanzó otro máximo histórico. Sin embargo, el precio del oro cayó un 3% aproximadamente después de alcanzar máximos históricos en los últimos días. Antes de las elecciones, al mismo tiempo el índice de volatilidad, lo que se llama también el indicador del miedo, bajó más de 20 puntos el miércoles, otra buena señal para los mercados. Las promesas de Trump durante la campaña de aumentar los aranceles, reducir los impuestos y recortar las regulaciones federales parecieron alentar a los inversores a invertir en una variedad de activos que podrían beneficiarse de sus políticas. Un día antes de las elecciones presidenciales del martes, los principales índices bursátiles habían caído en medio de la incertidumbre en torno a la contienda presidencial entre Trump y la vicepresidente Kamala Harris. Las encuestas habían mostrado una carrera relativamente reñida, aunque ahora se prevé que Trump gane tanto el colegio electoral como el voto popular. Falta muy poco del recuento. También se espera que la Reserva Federal reduzca el tipo de interés de referencia el jueves durante su reunión política monetaria, aunque no está claro en qué medida. Pero, ¿qué es lo que Trump propone en realidad? Bueno, pues Trump ha dicho que quiere extender todos sus recortes de impuestos de 2017 que expirarían después de 2025, aunque ha dicho que quiere más exenciones fiscales para eximir de impuestos los pagos de jubilación del Seguro Social, las pensiones, los impuestos sobre las propinas y los impuestos sobre el pago de horas extras, algo que le ha beneficiado mucho en esta campaña, como ahora analizaremos en un minuto. Para compensar estos recortes impositivos, Trump ha propuesto la posibilidad de aplicar más aranceles a determinados productos en un intento de trasladar la producción y las instalaciones de nuevo a Estados Unidos, traerlas de nuevo a casa. También ha dicho que quiere reducir la inmigración ilegal e iniciar un plan para deportar en masa a los inmigrantes ilegales que ahora mismo llegan en caravanas y se apresuran por entrar en Estados Unidos, como veremos dentro de un minuto también. Esto, según él, le ayudará al país a reducir la inflación. El presidente ya elegido democráticamente y oficialmente premiado necesitará la ayuda del Congreso para implementar su agenda económica. Los republicanos recuperarán el control del Senado que perdieron en 2020 y se espera que el Partido Republicano conserve la Cámara de Representantes también, aunque todavía no se ha decidido completamente. Y, entre otras noticias, también deberíamos entender qué es lo que ha producido que Trump ganara estas elecciones o que Kamala las perdiera. Y es que ha habido un cambio demográfico bastante representativo. El presidente, elegido ya democráticamente, Donald Trump, ha ganado mayor apoyo de casi todos los grupos demográficos, pero quizás el más importante haya sido el de los votantes de la generación Z, ya saben, de entre 18 y 29 años. Aunque la mayoría de los votantes jóvenes todavía votaron por su oponente demócrata, la vicepresidente Kamala Harris, Trump logró aumentar enormemente su éxito en este estrato, obteniendo el 46% de sus votos. En 2020 solo obtuvo el 36%, ha subido un 10%. Todos estos datos los encontramos en una encuesta nacional que ha realizado el Centro Nacional de Investigación de Opinión antes y el día de las elecciones. Son encuestas a pie de urna. Trump también casi duplicó su apoyo entre los votantes negros, al recibir el 15% de los votos en comparación con el 8% en 2020. Y mejoró entre los votantes hispanos, 41% frente al 35%. Esos grupos representaron solo el 3% y el 8% del total de los votos que recibió, respectivamente.
mientras que los votantes jóvenes de Estados Unidos constituyeron el 15% de sus votos. Harris ha intentado atraer a los votantes jóvenes, incluso concediendo una entrevista al podcast Call Her Daddy, que se centra en cuestiones de mujeres jóvenes, incluidas las relaciones y los consejos. Pero su enfoque no pareció tener suficiente repercusión. Lo que de verdad reunió al electorado en una causa general fue la economía. Los jóvenes no se han librado de los estragos de la inflación tampoco. Han visto cómo sus ingresos se reducían en términos reales desde que asumió el gobierno de Biden y Harris. Según la encuesta que mencionamos, casi 2 de cada 5 votantes identificaron la economía como el problema más importante del país. La proporción fue ligeramente mayor en los estados en disputa de Georgia, Michigan, Pensilvania y Nevada, lo cual claramente ha beneficiado a Trump. Las preocupaciones económicas no pueden compararse fácilmente con las de 2020. En aquel entonces, seguramente lo recuerden, los votantes estaban en gran medida preocupados por la pandemia de la COVID-19 y sus restricciones asociadas. Este año, Trump insistió en el argumento económico. Ha elevado repetidamente su propuesta, como la de no imponer impuestos a las propinas, a las horas extras y a la seguridad social, a las pensiones que decíamos. Y si bien esta última cuestión puede no interesar a los votantes jóvenes, las dos primeras fácilmente podrían hacerlo. Un trabajador normal, joven, recibe propinas en el sector de la hostelería y tiene una edad en torno a los 30 años, la generación Z. También prometió reducir Trump los precios al consumidor aumentando la producción de energía. Las propuestas económicas de Harris, por otro lado, como prohibir la especulación con los precios de los alimentos, vigilando estrechamente a las empresas y ofrecer pagos para la compra inicial de viviendas de $25,000, no parecen haber tenido suficiente calado, no parecen haber tenido un suficiente atractivo para el electorado. Con un precio medio de la vivienda de más de $420,000, un aumento del 24%, cabe destacar, desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo, y una tasa hipotecaria media del 6,7%, frente al 2,7% que había antes, es probable que los jóvenes se encuentren a una distancia de su primera vivienda de mucho más de $25,000. En todos los grupos de edad, los votantes consideraron que Trump era más capaz de manejar la economía por un margen de entre 4 a 9 puntos. Por otro lado, Trump no ha visto avances entre los votantes con educación universitaria, entre los que recibió el 41% de los votos, tanto ahora como en 2020. También se estancó entre las mujeres mayores de 45 años, consiguiendo el 47% de sus votos, aunque mejoró marginalmente entre las mujeres suburbanas, consiguiendo el 41% de sus votos en comparación con el 40% que consiguió en 2020. Sin embargo, entre las mujeres de entre 18 y 44, Trump subió 6 puntos, del 37% en 2020 al 43% en esta elección. Eso podría indicar que el acceso al aborto, un tema emblemático de la campaña de Harris, no fue del todo lo que necesitaba para ganar. Solo el 11% de los votantes señaló el aborto como el tema más importante del país, por cierto. Las encuestas a la salida de los centros de votación también parecen reflejar que la promesa de Trump de dejar el aborto en manos de los estados y no respaldar restricciones nacionales al aborto lo benefició en general. No solo ganó terreno entre quienes piensan que el aborto debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos, sino que también mejoró enormemente su desempeño entre quienes piensan que el aborto debería ser legal en la mayoría de los casos, obteniendo el 49% de sus votos en comparación con el 30% de hace 4 años. Entre los que opinan que el aborto debería ser legal en todos los casos, le fue 8 puntos peor que en 2020. Eso sí, triunfó entre los nuevos votantes, el 56% de los cuales votaron por él frente al 32% de hace 4 años. En la clase media baja, que gana entre $30,000 y $50,000 al año, subió 10 puntos. También en la clase media, pero bajó 11 puntos entre los que ganan entre 100,000 y 200,000. Y entre los hispanos, mejoró más entre los de 18 a 29, los de 45 a 64 y entre los hombres. Entre los tres grupos se elevó 19 puntos por encima de 2020. Entre los hombres obtuvo una mayoría del 55%. También
Hay que destacar las mejoras de 11 puntos con los padres y los veteranos, donde consiguió mayorías de entre el 60 y el 65% respectivamente. Y bien, viendo todo esto, viendo el panorama actual, vamos a ver algunas de las entrevistas de la calle. Vamos a ver a los votantes de Miami que esperan que tienen las esperanzas puestas en que Trump mejore la economía. Por favor, directora, ¿podría poner el vídeo? Encima que se me ha salido. Estoy en paz y estoy feliz porque ahora veo un futuro. Veo que puedo celebrar y veo que algo bueno va a pasar en los próximos 4 años. Y si Dios quiere, 8 años más con J.D. Vance, tenemos futuro con él. Pero estoy alegre porque nuestros padres vinieron a este país. La ciudad de Miami ahora está de rojo y me da más seguridad y más tranquilidad para mí, para crecer a mi familia, para crecer a mi hija. En una ciudad de rojo porque realmente era necesario. Estos son los votantes de Trump contentos con la victoria de su presidente. Y también vemos que ha habido la repercusión en los países de América Latina. Tenemos comentarios de Maduro, tenemos comentarios de Lula, el presidente de Brasil y también del ministro chileno de Exteriores. Directora, por favor, ¿podemos verlos? Pessoalmente o Trump. Eu conheço o Trump de ouvir dizer, de ler matéria dele, de ver ele na televisão, mas eu espero que a convivência seja a convivência civilizada que eu já tive com Bush, que era do Partido Republicano, que eu já tive com Obama, que eu já tive com Biden. Essa é a relação que eu quero estabelecer, uma relação entre 2 chefes de Estado, cada um representa o seu país, cada um tem interesses próprios nacionais. E eu espero que o Trump, veja, primeiro eu respeito muito as pessoas que são eleitas com resultado democrático. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ponto. Portanto, eu respeito o fato dele ter sido eleito pelo povo. En su primer gobierno, presidente reelecto Donald Trump, no fue bien. Este es un nuevo comienzo. Para que apostemos a ganar y le vaya bien a Estados Unidos, le vaya bien a Venezuela y siempre abogamos para que le vaya bien a América Latina y el Caribe. Por mucho que hayamos tenido tensiones o tiranteos en las relaciones, cuando intentaron atentar contra su vida en 2 oportunidades, no dudé ni un segundo en solidarizarme y desearle buena salud y larga vida. Hoy le deseo suerte en su gobierno y que sus propuestas y ofertas electorales tengan un buen destino, una buena realización. Aquí estará Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, siempre dispuesto a relaciones positivas con Estados Unidos y con el mundo entero. Estamos en el siglo XXI. Y ahora que, bueno, ya se conoce quién ganó las elecciones presidenciales, seguimos viendo que las caravanas de inmigrantes continúan llegando a la frontera de Estados Unidos y muchos expresan su temor por las políticas, por el cambio de políticas. ¿Podemos ver algunas de estas entrevistas, directora? Queríamos llegar a los Estados Unidos, ahora que Trump ganó, ahora no sabemos qué hacer. Que sea la voluntad de Dios. Ya que tomamos este rumbo, tenemos que, aunque sea, tocar la puerta para ver si nos la abren. Si no, no sé qué hacer ya, porque salimos de un régimen demasiado estricto y feo. Regresar a Venezuela es como que nos estuvieran dando un tiro a cada uno en la cabeza. No, ahorita creo que es mucho más complicado. Ahorita pues lo que más de uno de nosotros pensamos es buscar la manera de pasar antes de que él tome la presidencia. Buscar los medios de cómo pasar, ya sea por medio de la CBP One o otros métodos.
que el presidente Donald Trump sepa que todas estas personas que estamos acá somos clase obrera que están dispuestas a escuchar cualquier propuesta de trabajo o cualquier trámite migratorio que no quiera someter con tal de llegar y cumplir nuestro sueño americano. Muy bien, pues estas son las impresiones desde la frontera y bueno, la situación no es fácil, no es fácil. Esperamos que todo se vaya solucionando y todo se vaya acomodando. Y por último, me gustaría comentar un poco lo que se espera que haga Donald Trump una vez que llegue al despacho Oval y lo que se espera que haga en su primer día. Por ejemplo, cosas como los molinos de viento marinos y los acuerdos y el acuerdo climático de París probablemente estén en la lista de eliminación del primer día de Trump. El presidente va a necesitar la ayuda del Congreso, porque una administración presidencial no tiene, digamos, una política energética al uso, sino más bien establece un marco regulatorio que establece el terreno de juego dentro del cual debe operar la industria. Las propuestas del presidente electo Donald Trump en materia de energía son menos específicas y más generales, más temáticas. Una desregulación generalizada haría liberar a los productores de energía y especialmente a los operadores de petróleo y gas. En su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump ha prometido eliminar la mayoría de los componentes de los proyectos de ley de nueva estafa verde, así lo llama, la nueva estafa verde, alentar el desarrollo de combustibles fósiles del tipo perforar, como dice, y buscar reducir drásticamente, con la ayuda de un Senado y una Cámara controlados por el Partido Republicano. Estamos a la espera de ver si conservan la Cámara, el Senado ya le han dado la vuelta, y buscarían reducir drásticamente la supervisión regulatoria federal por parte de agencias como la Agencia de Protección Ambiental, la EPA y el Departamento de Energía, el DOE. Hemos visto que el Tribunal Supremo estrechaba mucho el margen de maniobra de la Agencia de Protección Ambiental al derogar la doctrina Enron. Pueden encontrar los vídeos en el canal. Y entre las acciones ejecutivas casi seguras del primer día estará la derogación de la mayoría, si no todas, las acciones administrativas y normas relacionadas con la energía del presidente Joe Biden, las que diseñó para cumplir con sus objetivos de red eléctrica descarbonizada para 2035 y calidad del aire libre de carbono para 2050. Es casi seguro que Trump excluirá a Estados Unidos de los acuerdos climáticos de París, como lo hizo después de las elecciones de 2016, y revertirá la preferencia de la administración Biden por el desarrollo de energías renovables en arrendamientos de tierras públicas federales. El presidente Trump ha dejado en claro que no le gustan los molinos de viento, a pesar de que en su primera administración animó las iniciativas de energía eólica. Los promotores de energía eólica dependen de concesiones marinas en aguas federales para construir proyectos. Trump podría, en su caso, emitir una moratoria a las ventas de arrendamientos de energía eólica marina en aguas federales mediante simplemente una orden ejecutiva, bloqueando así nuevos proyectos hasta que el Congreso, si así lo desea, los reactive bajo un nuevo alcance regulatorio. Los aranceles que propone el presidente podrían aumentar drásticamente los costos de los paneles solares que se importan y que ya han sido grabados previamente, haciendo que la energía solar sea menos asequible. El mantra de Trump, perfora, nena, perfora, puede no traducirse rápidamente en una mayor producción de petróleo y gas. El país ya es el mayor productor de petróleo y gas del mundo, pero Trump sostiene que reducirá la burocracia regulatoria hasta tal punto que los productores nacionales establecerán nuevos récords en su segundo gobierno. Lo que determinará si eso sucederá o no, básicamente será la respuesta del mercado de materias primas a los precios mundiales del gas y el petróleo, no tanto la política de una administración. Sin embargo, la abierta amistad del nuevo gobierno con la industria podría estimular la confianza a la hora de invertir recursos en proyectos de desarrollo futuro. Los republicanos de la Cámara de Representantes ya tienen una hoja de ruta para el desarrollo energético detallada en HR1, que se adoptó en 2023, pero nunca se escuchó en el Senado. Promueve una paleta de colores de todo lo anterior que hemos descrito
que no abandona las energías renovables, pero que no ofrece incentivos fiscales preferenciales y otros incentivos exclusivamente a una fuente de generación frente a las otras. La HR1 establece el apoyo federal para la infraestructura de petróleo y gas, como oleoductos y terminales de gas natural. También impulsa el desarrollo de la energía nuclear, aunque, si bien es verdad, hay poca diferencia entre las opiniones de Trump sobre la energía nuclear y las de la administración actual, y exige revisiones políticos y estratégicos. Ese proyecto de ley de energía de la Cámara de Representantes de 2023 probablemente sea una guía para seguir el impulso de una segunda administración Trump para despejar el terreno de juego regulatorio y de permisos de la industria energética. Pero esto quizás resulte más fácil decirlo que hacerlo. Los proyectos de ley de políticas verdes que ha adoptado el Congreso de mayoría demócrata, incluida la Ley de Reducción de la Inflación, la IRA de 2022, o la Ley de Infraestructura Bipartidista, la BIL de 2021, o la Ley CHIPS, incluyen subsidios para proyectos de energía solar, eólica y otras fuentes de energía renovables y requerirían un gran esfuerzo en el Congreso para deshacerlos de manera rápida e integral. La mayoría de estas iniciativas están incorporadas en programas regulatorios y de financiamiento que serían difíciles de derogar en gran escala, pero que podrían desaparecer si una Cámara y un Senado controlados por los republicanos retuvieran las asignaciones anuales durante las deliberaciones presupuestarias anuales. Muchos están vinculados a programas de financiación estatal y de crédito fiscal que ya se encuentran en diversas etapas de implementación. También podría haber resistencia a eliminar o desfinanciar las iniciativas de energía renovable incentivadas por el gobierno federal entre algunos senadores republicanos y representantes de estados que se han beneficiado de la financiación federal de estos proyectos, lo que significa que en lugar de con un hacha, es probable que estas medidas se desmantelen con un bisturí. Cielos despejados en la mayor parte de Estados Unidos, brisas ligeras y pocas lluvias, localizadas principalmente en la zona centro del país, en ciudades como Denver. Hasta última hora del día no se espera alguna que otra tormenta aislada en el sudeste, en ciudades como Little Rock y Houston. Y ahora, entremos en materia. Repasemos los planes de Trump en cuestión de política exterior y sus repercusiones mundiales. Y dentro de un minuto veremos cómo Robert F. Kennedy Jr. advierte de que departamentos enteros de la Administración de Alimentos y Medicamentos de la FDA tienen que desaparecer. Kennedy, un crítico de las grandes farmacéuticas al que Trump planea encomendar la tarea de vigilar la salud pública en Estados Unidos, comienza a dar a conocer sus planes, pero antes conozcamos qué repercusiones provocaría una segunda administración de Trump en materia de política exterior. Se espera que la segunda administración del presidente electo, Donald Trump, traiga grandes cambios al establishment de la política exterior de Estados Unidos. Va a sacudir sus cimientos. Desde las guerras en Europa y Medio Oriente hasta una relación cada vez más tirante con China en el Indo-Pacífico, Trump ha prometido hacer cambios radicales en la forma en que Estados Unidos aborda la gobernanza a nivel internacional. Eso ha puesto nerviosos a algunos miembros del establishment de la política exterior de Washington. Sin embargo, otros confían en que disminuirán los conflictos armados en todo el mundo a medida que el nuevo comandante en jefe adopte un tono más firme y a veces de confrontación tanto con aliados como gobierna el Partido Comunista, se vuelve cada vez más hostil e intratable y lleva años tratando de perjudicar los intereses estadounidenses en todo el mundo. La clave para afrontar esta amenaza podría pasar por fortalecer las alianzas en la región con países como Japón, Corea del Sur y Filipinas, así como reafirmar el compromiso de Washington de defender a Taiwán de las agresiones del régimen comunista chino. Algunos expertos como John Mills, un exdirector de Política, Estrategia y Asuntos Internacionales de Ciberseguridad de la Oficina del Secretario de Defensa, dijo que los socios regionales del país acogerían con agrado la claridad que una segunda administración de Trump aportaría a la política exterior de Washington y que esa misma claridad evitaría que estalle un conflicto militar abierto entre China y Estados Unidos. Para Mills, la claridad y la determinación ayudan a prevenir las guerras,
La falta de claridad y determinación, dice, generan guerras. Y que con Trump al mando, China se abstendrá de provocar públicamente a Estados Unidos porque sabe que tendrá que rendir cuentas si lo hace. Casey Fleming, el director de la firma global de asesoramiento en inteligencia y riesgos Black Ops Partners, también dice que cree que Trump puede poner freno a las ansias de dominio mundial de China. En cuanto a la guerra en Europa, durante su primer gobierno, Trump se ganó la reputación de ser duro con los aliados de Estados Unidos en Europa. Amenazó repetidamente con abandonar la OTAN, que es la alianza militar más grande del mundo. Denunció que había mucha diferencia en cuanto a lo que paga Estados Unidos en comparación con otros aliados. Desde entonces, muchos de los socios de la OTAN han aumentado significativamente su defensa. Por una parte, en reacción a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, que ha generado mucha alarma, y por otra, les preocupa que una administración Trump no acuda en su ayuda porque se queja de que estén sacando provecho del enorme gasto en defensa de la OTAN de Estados Unidos. Una de las promesas clave de la campaña de Trump ha sido que le pondría rápidamente fin a la guerra en Ucrania. Esto, dicho sea de paso, le servía para marcar un claro contraste con la administración saliente de Biden y su oponente, Kamala Harris. La administración Biden, recordemos, le prometió asistencia de seguridad a la atribulada Kiev durante el tiempo que fuera necesario hasta que Ucrania se alzara con la victoria. Aunque también es verdad que nunca definió cómo sería esa victoria. Y aunque Trump ha dicho que se centrará en llevar a ambas partes a la mesa de negociaciones, expertos como Paul Davis, un analista de política exterior y profesor adjunto del Instituto de Política Mundial al que consultamos, no espera una caída drástica del apoyo estadounidense a Ucrania en el corto plazo. También toma un cariz preponderante el asunto de la defensa de Israel en Oriente Medio. La segunda administración de Trump también hereda una situación precaria en Medio Oriente. Ahora Israel expande su guerra contra grupos iraníes en el Líbano, la Franja de Gaza y Yemen. Trump le ha brindado repetidamente un fuerte apoyo a Israel y es probable que haga todo lo posible para garantizar que la nación cuente con el máximo apoyo de Estados Unidos. Hace poco vimos saltar chispas entre Biden y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu después de que le recriminara a Netanyahu la conducta de Israel en la guerra de Gaza. Netanyahu fue el líder extranjero que llamó a Trump más temprano la mañana después de que se anunciara el resultado de las elecciones. Lo felicitó por su victoria y le habló de la amenaza iraní. Y volviendo a Estados Unidos y a los planes del gobierno tras la victoria de Trump, Robert F. Kennedy Jr. dice que departamentos enteros de la FDA tienen que desaparecer. El ex candidato presidencial abandonó su postulación y desde entonces ha apoyado la campaña del presidente electo Donald Trump. Ahora dice que la burocracia de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, debería reducirse. Antes de las elecciones, Trump sugirió que Kennedy jugaría un papel en su administración. Más concretamente, apuntaría a las agencias federales que supervisan la atención médica, los alimentos y los medicamentos. Kennedy dijo en la televisión que hay departamentos enteros, como el de nutrición de la FDA, que tienen que desaparecer simplemente porque no están haciendo su trabajo, no están protegiendo a los niños, dijo. Explicó que no puede eliminar las agencias sin la aprobación del Congreso, pero que va a tratar de exterminar la corrupción que impera en su seno. Kennedy añadió en otra entrevista en Fox News a principio de esta semana que no sabemos qué voy a hacer, dijo. Hablé con el presidente sobre ello ayer y me preguntó qué quería y le dije que estábamos elaborando una propuesta ahora, fin de la cita. Le preguntaron si lo nombrarían secretario de Salud, y Servicios Humanos del HHS, un puesto que requiere la confirmación del Senado. En un meeting en el Madison Square Garden el mes pasado, Trump reiteró que haría que Kennedy se uniera a su administración y lo dejaría, cito, volverse loco en materia de salud. Durante la cena de Al Smith, a la que asistió Trump el mes pasado, volvió a mencionar a Kennedy como líder de las iniciativas de su administración en materia de alimentación y salud. Dijo que como tiene ideas realmente buenas, dejaría que se descontrolara por un tiempo porque es un buen hombre que cree en el medio ambiente y en la salud de las personas. Quiere que haya gente sana y alimentos sanos, dijo, y que lo iba a hacer porque va a tener una gran oportunidad de hacerlo. Luego lo calificó como un integrante necesario de su administración. Kennedy y la ex representante Tulsi Gabbard, demócrata de Hawái, también forman parte del equipo de transición del presidente electo, junto con los dos hijos de Trump, Eric y Donald Jr., el empresario Howard Lutnick y la ex ejecutiva de World Wrestling Entertainment, Linda McMahon.
Durante el fin de semana pasado, Kennedy fue noticia cuando lanzó la idea de que Trump podría intentar prohibir la adición de flúor al agua potable. Justo antes, un juez federal dictaminaba que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos debería analizar una serie de datos y estudios recientes. Estos muestran que la fluoración del agua puede reducir el coeficiente intelectual de los niños. Trump respondió a algunas preguntas en NBC News el domingo diciendo que aunque no había hablado con Kennedy sobre el flúor, le parecía bien y que es posible hacerlo. Kennedy se postulaba como candidato presidencial independiente antes de suspender su candidatura durante el verano y respaldar a Trump, incluso apareciendo en varios actos de campaña. Y pasemos a la actualidad. Más reciente, Trump acaba de nombrar jefe de gabinete. El presidente electo de Estados Unidos anuncia que su jefa de campaña, Susan Wiles, pasa a ser su jefa de gabinete en la Casa Blanca. De esta manera le confía un puesto importante a un operador político que lo ha ayudado a ganar las elecciones. El nombramiento fue el primero de lo que se espera sea una serie de anuncios de personal mientras Trump se prepara para su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. Wiles se convierte en la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca. Trump le dio las gracias a Wiles en un comunicado diciendo, cito, Susie Wiles acaba de ayudarme a lograr una de las mayores victorias políticas en la historia de Estados Unidos y fue parte integral de mis exitosas campañas de 2016 y 2020. Susie es fuerte, inteligente, innovadora y es admirada y respetada universalmente. No tengo dudas de que hará que nuestro país se sienta orgulloso. Fin de la cita. Como guardián o guardiana, en este caso, de la puerta de entrada al presidente, la jefa de gabinete suele ejercer una gran influencia. Esta es la persona que gestiona al personal de la Casa Blanca, organiza el tiempo y la agenda del presidente y le mantiene en contacto con otros tantos departamentos gubernamentales y legisladores. Trump eligió a Wiles en lugar del expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pese a que este es un republicano de California muy cercano a Trump y un visitante asiduo de Mar-a-Lago. Y unos llegan y otros posiblemente se van. El jefe del Pentágono prevé destituciones. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dice que Estados Unidos está preparado para alcanzar el éxito en el escenario mundial, si se le sigue dando seguimiento a cuestiones clave como fortalecer la OTAN y ayudar a Ucrania en la guerra. Durante una conferencia de prensa en Miami, dijo que el objetivo es una transición de gobierno de Biden a Trump tranquila, profesional y sin problemas. Trump ya ha aceptado la invitación de Biden para comenzar los preparativos de la transición de poder. La toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos culminará el 20 de enero con la ceremonia de investidura. Y aunque entraremos en ello dentro de un minuto, Donald Trump ha criticado durante años a los miembros de la OTAN que no cumplen con los objetivos de gasto militar acordados y ha presionado a las naciones que califica de morosas, amenazándolas con que no las defendería en caso de conflicto y que incluso animaría a Rusia a hacer lo que se le antoje con ellas. El secretario Austin también habló tanto de la selección de líderes militares como de posibles destituciones e indicó que el comandante en jefe de las tropas, es decir, el presidente, tiene el poder y el derecho de elegir a sus líderes militares, pero se negó a especular sobre lo que podría hacer o hará el presidente electo. Trump, en su día, criticó con dureza la desorganizada salida de Afganistán y a los líderes militares que la llevaron a cabo. Según los informes, la mala gestión costó la vida de más de una decena de soldados. Dejó atrás abandonados a su suerte en territorio hostil a miles de aliados y entregó más de 80.000 millones en armamento, municiones y vehículos, tanto aéreos como terrestres, a los talibanes. Y ahora vamos a pasar a las imágenes por satélite que muestran a vista de pájaro las casas que han sido arrasadas por incendios forestales en California. Más de 10.000 personas han sido evacuadas al noroeste de Los Ángeles. Los fuertes vientos estacionales llevaron las llamas a ranchos y vecindarios, destruyendo decenas de casas. Algunas de las imágenes satelitales mostraron el paisaje carbonizado y las casas quemadas en Camarillo y cerca de Moore Park. El incendio ha quemado más de 20.000 acres, más de 8.000 hectáreas, es decir, el equivalente a 11.000 campos de fútbol inglés o soccer. Hasta el momento solo se han reportado algunos heridos.
Y ahora veamos una de las imágenes más impactantes que nos deja este viernes. Por suerte todo salió bien y no hubo heridos graves. El trabajador de obras públicas que veremos en pantalla ha sobrevivido al choque de un camión a alta velocidad contra un vehículo estacionado. Esto ha ocurrido en la carretera interestatal cerca de Whitney Point, en el norte del estado de Nueva York. Director, por favor. Por suerte no hubo ningún herido, no hubo que lamentar nada. Y bueno, hasta aquí. Ahora sí, el informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Mañana, el informe semanal. Trump ha ganado las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos. Soy David Rojas, presentador de En Primera Plana, y desde el Epoch Times y su cadena hermana NTD, le traigo las últimas noticias de una carrera presidencial tumultuosa y sin precedentes. El presidente electo ganó en los estados disputados de Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte y Wisconsin, mientras que lidera cómodamente en Michigan y Nevada. Cuando Trump subió al escenario en el centro de convenciones del condado de Palm Beach, anoche, en las primeras horas del 6 de noviembre, los republicanos ya habían conquistado el Senado de Estados Unidos con victorias en Ohio y Virginia Occidental. Para reforzar aún más su mandato, su legislatura, el expresidente también estaba en camino de ganar el voto popular nacional. Dijo que Dios le salvó la vida por una razón. Y mientras el equipo de transición de Trump se prepara para tomar la Casa Blanca, los estadounidenses pueden esperar cambios importantes en la forma en que el gobierno estadounidense maneja los asuntos exteriores, la política fiscal y la inmigración ilegal. Trump prometió poner fin a la guerra en Ucrania antes del día de su toma de posesión y lanzar la mayor operación de deportación de inmigrantes ilegales en la historia de Estados Unidos. Como presidente, Trump tendrá el poder de lograr ambas cosas sin la ayuda siquiera del Congreso. Lo mismo se aplica a la eliminación de la reglamentación sobre emisiones de los tubos de escape, que los republicanos llaman un mandato de facto para los vehículos eléctricos. El presidente electo tendrá que trabajar con el Congreso para cumplir algunas de sus otras promesas. Entre ellas, por ejemplo, la eliminación de los impuestos sobre las propinas, las horas extras y los ingresos de la Seguridad Social, y la ampliación del crédito fiscal por hijo. Otras disposiciones de su plan fiscal incluyen la reducción de los impuestos corporativos del 21 al 15%, también el mantenimiento de impuestos individuales más bajos y la ampliación permanente del crédito fiscal por hijo de $2.000. Durante la campaña electoral, Trump ha planteado la idea de eliminar por completo los impuestos y financiar al gobierno mediante aranceles a los productos extranjeros. Ha señalado a China con aranceles de importación del 60% y un día antes de las elecciones generales dijo que amenazaría a México con un arancel del 25% para obtener la ayuda del vecino del sur para frenar el flujo de inmigrantes ilegales. El presidente electo planea enfrentar la inflación aumentando la producción energética estadounidense. También quiere reducir el gasto gubernamental innecesario, dice, y prevenir la inmigración ilegal, impedirla. Se ha comprometido a abandonar nuevamente el Acuerdo de París sobre la acción climática, a aumentar la perforación petrolera en tierras públicas y a ofrecer exenciones impositivas a los productores de petróleo, gas y carbón. También habló sobre una iniciativa integral de reforma gubernamental, buscando la colaboración con Robert F. Kennedy Jr. Quiere mejorar la salud de los estadounidenses con el multimillonario Elon Musk para reducir también el despilfarro gubernamental. Estas son sus promesas. La victoria de Trump lo convierte en el segundo presidente en la historia de Estados Unidos que recupera el cargo después de perder su primer intento de reelección. Grover Cleveland fue el primer presidente que ganó un segundo mandato no consecutivo en 1892, después de perder en 1888. Pero la historia del regreso del presidente elegido democráticamente tal vez no tenga precedentes. Durante los últimos días de su mandato y después de dejar la Casa Blanca en 2021,
Trump fue vetado de varias plataformas de redes sociales, sometido a un segundo juicio político por parte de la Cámara de Representantes, su residencia fue allanada por agentes federales, se defendió de varias acusaciones a nivel estatal y federal, le tomaron una foto policial en una cárcel de Georgia y sobrevivió a 2 intentos de asesinato. Pero a pesar de la serie de calamidades, llevó adelante una campaña disciplinada, tomó el control del Comité Nacional Republicano, batió récords de recaudación de fondos republicanos y logró avances con una parte del electorado que desde hace tiempo está alineada con los demócratas. Los encuestadores predijeron una carrera reñida hasta el día de las elecciones. Y en las últimas semanas de la campaña presidencial, Trump superaba a Harris en algunos estados en disputa, los estados péndulo, aunque se pronosticaba que Trump ganaría fácilmente en los estados del Cinturón del Sol, Georgia, Carolina del Norte y Arizona, para que lo sepamos, sus posibilidades se consideraban menores en los llamados estados del Muro Azul, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Ha logrado avances graduales poco a poco en Nevada desde 2016 y el estado estaba en disputa, según los promedios de las encuestas del 5 de noviembre. Las encuestas mostraron que Harris contaba con un fuerte apoyo de las mujeres de los suburbios y de los votantes con títulos universitarios. Mientras tanto, Trump tenía una ventaja significativa en las zonas rurales y entre los hombres blancos sin estudios universitarios. El candidato republicano ganó apoyo entre los votantes más jóvenes, así como entre los hombres afroamericanos, los negros y los latinos. En la recta final de la campaña, Harris mantuvo una importante ventaja financiera sobre Trump. Recaudó casi 3-1 más que el candidato republicano en septiembre y las 2 primeras semanas de octubre también. El presidente Joe Biden y Harris recaudaron $1.000 millones a través del Comité Principal de Campaña, actualmente conocido como Harris for President, según los registros que lleva la Comisión Federal Electoral, la FEC. Esa cifra cubre todas las donaciones al comité entre el 1 de enero de 2023 y el 16 de octubre de 2024. Mientras tanto, el principal comité de campaña de Trump, Donald J. Trump for President 2024, recaudaba alrededor de $388 millones durante el mismo periodo, según también los datos de la FEC. Trump parece haber dependido en gran medida del apoyo financiero de varios super PAC, de un puñado. Según una investigación publicada por la empresa de seguimiento de publicidad Political Impact, el 4 de noviembre se gastaron aproximadamente $1.600 millones en total en el esfuerzo por elegir a un candidato demócrata. La mayor parte de esa cantidad, unos 1.300 millones, se utilizó para apoyar a Harris. El gasto en publicidad para apoyar a Trump ascendió a $932,5 millones y esto sí se gastó en apoyar a Trump exclusivamente. El camino de Trump hacia la nominación ha sido escabroso. Más de una docena de republicanos desafiaron a Trump por la nominación del partido. Para ganar la nominación republicana de 2024, Trump derrotó a más de una docena de adversarios notables y lo hizo sin participar en ninguno de los 4 debates presidenciales republicanos. Trump anunció su candidatura en noviembre de 2022. Varios contendientes se sumaron a la carrera a principios de 2023, pero en el otoño del año pasado, el grupo de candidatos comenzó a reducirse. En octubre, el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, se retiró de la carrera. El senador Tim Scott se retiró al mes siguiente. El 15 de enero de 2024 ganaba las primarias de Iowa de forma aplastante, con casi 30 puntos porcentuales de ventaja sobre su competidor más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El empresario de biotecnología de Ohio, Vivek Ramaswamy, se retiraba inmediatamente después de las primarias de Iowa. DeSantis abandonó la carrera varios días después. La ex embajadora de Trump, también ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, aguantó, pero hasta marzo. En 2016, Trump también derrotaba a más de una docena de candidatos presidenciales republicanos. Como presidente en funciones, no tuvo oponente alguno en 2020. De la Torre Trump ha llegado a la Casa Blanca. Trump, que ahora tiene 78 años y se presenta por tercera vez a la presidencia, comenzó su ascenso a la fama y la fortuna en su natal Nueva York.
Tras dejar la Casa Blanca en 2021, ha vivido en Florida, en su finca de Mar-a-Lago, en Palm Beach. Siguiendo los pasos de su padre, Fred Trump construyó un imperio inmobiliario internacional. Donald Trump se convirtió en un hombre conocido durante la década de 2000, cuando protagonizó el reality show The Apprentice. Durante el programa, acuñó su famosa frase, «Estás despedido», mientras despedía a un concursante al final de cada programa. Trump también es autor de varios libros, incluido The Art of the Deal, de 1987, que revelaba principios que lo ayudaron a negociar acuerdos comerciales. Antes de convertirse en el abanderado de una versión renovada del Partido Republicano, Trump había cambiado de afiliación política varias veces. En 2004 le dijo a la CNN que en muchos casos probablemente me identifico más como demócrata. Esto se debió a que Trump dijo que le parecía que la economía estaba más sana bajo el gobierno de los demócratas. Se pasó al Partido Republicano después, en 2011, según consta en los registros que hemos consultado desde Epoch Times. En 2014, Trump intentó presentarse como candidato a gobernador de Nueva York, pero decidió no hacerlo. Al año siguiente se dedicó a la política en serio, poniendo fin a años de especulaciones sobre su candidatura presidencial, sobre si se presentaba o no. Trump, siempre un showman, lanzó su campaña de manera espectacular y el 16 de junio de 2015, él y su esposa, Melania, bajaron por una escalera mecánica dorada en la Torre Trump en Manhattan para anunciar su candidatura. En ese día estrenó su lema, Make America Great Again. Hagamos América grande de nuevo. Se hace eco de la frase Let's Make America Great Again, que el republicano Ronald Reagan utilizó durante su exitosa campaña presidencial de 1980. En 2016, Trump se convirtió en el inesperado vencedor de las elecciones presidenciales, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense sin experiencia previa en un cargo público o como comandante militar. A lo largo de la temporada de campaña, las encuestas mostraron que Trump estaba por detrás de la demócrata Hillary Clinton, una política de larga trayectoria y esposa del expresidente Bill Clinton. Durante su presidencia, Trump enfrentó una serie de ataques políticos que comenzaron inmediatamente después de prestar juramento en 2017. Se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos en ser sometido a un proceso de destitución y es el único presidente que ha sido sometido a 2 procesos de destitución. El Senado lo absolvería en ambas ocasiones. Durante los 2 primeros años de su mandato, el presidente y decenas de personas cercanas a él se vieron envueltas en la llamada investigación sobre colusión rusa que encabezó el fiscal especial Robert Mueller. El fiscal especial concluyó la investigación con un informe que no documentó ninguna prueba de colusión. Mientras tanto, se descubrió que los funcionarios federales involucrados en la investigación de Trump habían llevado adelante la investigación sobre Rusia en gran medida basándose en un expediente de desinformación. Contra Trump recopilado por un exespía británico cuyo trabajo estaba siendo financiado por la campaña de Hillary Clinton. En el último año de su presidencia, Trump tuvo que hacer frente a la pandemia de la COVID-19 mientras hacía campaña para su reelección. Su oponente demócrata fue Joe Biden, un veterano senador que se desempeñó como vicepresidente durante la presidencia de Barack Obama. En un comunicado de la Casa Blanca, Trump afirmó que sus logros presidenciales incluían una economía fuerte, con bajas tasas de interés, una desregulación masiva para estimular el crecimiento empresarial y la adopción de acciones históricas para promover la paz en Oriente Medio. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en Oriente Medio incluso. Trump y otros cuestionaron que Biden fuera declarado ganador de las elecciones de 2020. Decenas de miles de partidarios de Trump, preocupados por las irregularidades electorales, se reunieron en Washington el 6 de enero de 2021 y protestaron por la inminente certificación de los resultados electorales. Y algunos manifestantes irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos y se enfrentaron a la policía. Trump nació en Nueva York el 14 de junio de 1946. Sus padres, Fred Trump y Mary McLeod, tuvieron 5 hijos. Trump tiene 5 hijos y es abuelo de 10 nietos. Recibió su educación en la Academia Militar de Nueva York, un internado privado, seguido de la Universidad de Fordham, y también estudió en la Escuela de Finanzas Wharton
de la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo una licenciatura en economía. Y ahora se ha convertido en el presidente 47 de Estados Unidos. Bien, estas han sido unas elecciones tumultuosas y sin precedentes. Trump han intentado asesinarlo hasta en 2 ocasiones. Su rival, Joe Biden, el presidente, abandonó la carrera inesperadamente y Kamala Harris ascendió rápidamente en la lista demócrata hasta posicionarse como la nueva candidata y emprender una campaña en el último minuto. Ha sido muy emocionante y ya tenemos los resultados. Por el momento, Trump ha ganado 277 votos del colegio electoral, rebasando los 270 necesarios para convertirse en presidente de los Estados Unidos. También han recobrado el Senado. Los republicanos ya tienen el Senado, incluso han volteado 2 escaños de demócrata a republicano y todavía sigue la batalla por el Congreso de los Estados Unidos. No se han contado todos los votos, así que seguiremos informando a lo largo del día de todo lo que acontece en torno a estas elecciones tan movidas. Muchas gracias por sus comentarios, por su atención y sigan con nosotros, por favor.